Vamos a continuar el culto de la predicación del Evangelio. Vamos a cantar, hermanos, una estrofa de el himno número 46. Una estrofa del himno número 46. Un hermano, por favor. Evangelio santo anuncia al pecador, que Dios al mundo amó y diole un Salvador, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará. Vida eterna gozará. En esta hora, Padre, nos acercamos una vez más a tu santa presencia. Ahora, cuando vamos a tener la exposición de tu palabra, el mensaje de salvación que tú has enviado a través de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, para todo aquel que en él crea, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad y pueda tener la luz de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Padre, queremos pues la dirección de tu Santo Espíritu y que Él sea el que pueda hacer la obra en la mente y en el corazón de los oyentes que aún no han querido o no han podido llegar al conocimiento de la verdad. Todo esto lo dejamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tener ahora, hermanos, versículos en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, comenzando desde el versículo 35. Este es un pasaje muy conocido por todos los que hemos leído la palabra del Señor y quizás algunos lo habrán escuchado también. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, esperando que el Señor prospere su palabra. Ahora, en este pasaje que ya hemos leído, es una de los mensajes que el Señor Jesucristo transmitió durante su ministerio público, cuando Él inició aquel mensaje que Dios le había dado. Y vemos los diferentes escenarios que se presentaron durante aquella estadía del Hijo de Dios, transmitiendo el mensaje de Dios el Padre. El Señor Jesucristo, Él dijo claramente que las palabras que Él hablaba, no la hablaba por su propia cuenta, sino la que el Padre Dios le había dado. Y nosotros vemos
todo lo que estaba escrito desde la antigüedad por los profetas, aquellos que habían anunciado todo lo que iba a demostrar quién era el Hijo de Dios, aquel Mesías esperado tanto por el pueblo de Israel. Dios antiguamente por los profetas había hablado a los padres diciendo todo lo que había de suceder, de todo lo que había de hacer y de todo lo que había de pasar. El Hijo de Dios eran unas evidencias que ya estaban prescritas y estaban profetizadas. A su debido tiempo, el Hijo de Dios nació, como todos sabemos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él nació en aquel humilde lugar para llevar a cabo así todo lo que el Padre le había dado. Y nosotros vemos que cuando Él inicia su ministerio público, nosotros vemos cuando el Señor lo primero que Él comienza diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era nada más y nada menos que estaba allí presente el Hijo de Dios. No era cualquier hombre, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios enviado a este mundo para traer un mensaje que Dios había traído a este mundo a través de su Hijo. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, como todos lo reconocemos por medio de la fe en Él. Ahora nosotros en este pasaje vemos unas de las características importantes que debe tener el hombre que debe de venir, o la mujer, para venir a Jesucristo. Nosotros vemos al final del versículo cuando Él le dice a aquel ciego: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y esa es pues una de las enseñanzas que nosotros aplicamos para estos tiempos, porque este hombre era ciego de nacimiento, pero dice la palabra del Señor que estaba junto al camino. Aquel hombre lo ponían allí a mendigar, pero qué cosa que vemos tan buena para este hombre, porque dice la palabra que estaba junto al camino. No estaba en el camino, pero había algo importante para él, que estaba junto al camino. Y vemos pues cuando el Hijo de Dios va entrando en aquella ciudad, dice que iba pasando por aquel camino, y aquel hombre, cuando oyó, preguntó qué era aquello. Y la multitud le dijo que se trataba de Jesús de Nazareno que pasaba. Este hombre ya había oído anticipadamente quizás de lo que Jesús hacía. Este hombre quizás ya había oído del poder de Dios que estaba en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Este hombre, cuando oyó que se trataba de Jesús, nosotros vemos claramente que aquel hombre comenzó a clamar. Aquel hombre comenzó a clamar a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre estaba claro que se trataba de la oportunidad para él, para tener la salvación y para tener la vista. Él no veía, sus ojos estaban oscurecidos, pero oía claramente que se trataba de Jesús de Nazaret. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor que habían algunos que le procuraban impedir para que no gritase más, para que no clamase más a Jesús. Pero aquel hombre no se detuvo, ni tampoco le puso cuidado a lo que le decía la multitud. Él sabía claramente que se trataba de la oportunidad para él en ese momento. Se trataba de Jesús, el Hijo de Dios,
aquel Mesías prometido para el pueblo de Dios, el cual era el Salvador del mundo. Y dice la palabra del Señor que cuando a él le procuraban callar, aquel hombre clamaba mucho más, y fue oída sus palabras por el Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando él dice que cuando Jesús oyó, le mandó a traer a su presencia y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aquel ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Era algo importante para él, como era la vista, la visión. Y el Señor le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Vino la salvación a aquel hombre de su triste condición en que él se encontraba, porque él clamó al Señor y el Señor oyó aquel clamor de aquel hombre. Qué cosa tan importante para todos los presentes. Este ciego estaba junto al camino, pero también este ciego hizo algo importante por su vida. Se trataba de su salvación, se trataba de la sanidad de su vista, y él la recibió. ¿Por qué? Porque clamó. Aquel hombre, el Señor le dijo claramente: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Qué ejemplo para el mundo entero en la actualidad. Estos son los pasos importantes que debe tener el hombre, la mujer, el joven que todavía no ha hecho esta decisión. Mire, amigo, mire, amiga, una de las cosas que usted puede hacer es clamarle a él en aquel lugar donde usted esté, en su dormitorio, en su cama, en su hamaca, donde usted se encuentre solo. Clámele al Señor. El Señor va a oír su clamor si usted lo hace de todo corazón. Dios le va a oír y le va a dar la oportunidad de salvación, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a salvar a todo aquel que en Él cree. El Señor Jesucristo ha dado esta promesa fiel y verdadera. Ojalá en esta mañana usted pueda reflexionar y pueda pensar y pueda hacer como hizo este ciego. Este ciego no perdió la oportunidad de clamar a Dios. Él clamó de corazón sincero. No es necesario que usted lo haga aquí. Clámele al Señor de corazón: Señor, sálvame. Y usted tendrá la respuesta divina de parte del Señor. Ojalá pues que este mensaje sencillo y corto pueda servir de reflexión para su vida, porque se trata de la vida eterna. La vida está por delante. Aquel hombre que dirigía al pueblo de Israel, antes él habló aquellas palabras cuando ya el pueblo estaba en la tierra, y les dijo: he aquí está delante de vosotros la vida y la muerte. Escoged pues. Dios quiere que escojas la vida eterna para que vivas con Él para siempre en el cielo y puedas gozar de las promesas futuras y gloriosas que nos esperan. Ojalá el Dios de nuestro Padre pueda también darte la oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra.